Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela y en esta ocasión tengo un tema para las y los notarios públicos. En relación a las asambleas ejidales o comunales. La actual ley agraria, que es federal, vigente, plantea varias situaciones en donde puede intervenir o debe intervenir un notario como requisito indispensable, desde la elaboración de listas de acciones, testamentos públicos abiertos que incluyen derechos y tierras ejidales, hasta la celebración y ratificación de contratos de enajenación onerosa o gratuita, por citar algunos ejemplos. En esta ocasión únicamente abordaré el tema de las asambleas ejidales o comunales. A propósito, de acuerdo al artículo 107 de la ley agraria, un ejido y una comunidad prácticamente tienen las mismas obligaciones y los mismos derechos. Se puede decir que para fines de esta plática son sinónimos. De modo que por cuestión práctica me referiré nada más a ejido, con lo que incluyo pues también a la comunidad, sea o no indígena, de hecho. De acuerdo al artículo 9 de la ley agraria, un ejido es un núcleo agrario de población ejidal con personalidad jurídica y patrimonio propio, y son propietarios de las tierras que le han sido dotadas o que han adquirido por medio de cualquier otro título, como una sentencia del Tribunal Agrario. En pocas palabras, un ejido es una persona moral con patrimonio propio, sujeto a derechos y obligaciones ante la sociedad y sobre todo ante las autoridades, principalmente la agraria. ¿Cómo se conforma al interior un ejido? En primer lugar, por su asamblea, constituida por los ejidatarios legalmente reconocidos. En segundo lugar, por su comisariado ejidal, que viene siendo su representante legal. Y en tercero, por el Consejo de Vigilancia, que revisa y está al pendiente de que el comisariado ejidal ejerza de manera correcta sus funciones. Ahora bien, el máximo órgano al interior del ejido es la asamblea, en donde participan, insisto, todos los ejidatarios legalmente reconocidos. Algo importante, la asamblea ejidal no es autoridad, como si lo es, por ejemplo, el Tribunal Agrario. Insisto que el ejido es una persona moral. De modo que, ¿qué debemos de entender por asamblea ejidal o comunal? Como un concepto personal, les comparto el siguiente. Es una junta o reunión de ejidatarios legalmente convocados para constituirse como el máximo órgano al interior de su ejido o comunidad. ¿Y qué se debe de entender por acta de asamblea? Es el documento obligatorio que sirve para dejar constancia por escrito de la celebración de una asamblea ejidal o comunal y los acuerdos o decisiones que se tomaron para que surtan los efectos legales correspondientes. Con estas dos nociones nos ponemos en contexto y entramos de lleno al tema de las asambleas respecto a la información que te interesa a ti como notario. Te voy a ejemplificar, basado en experiencias reales de tu servidor, cómo son las asambleas, sobre todo las asambleas donde por requisito de ley debe intervenir el notario. Por ejemplo, en una clasificación que como abogado agrario realicé, en mi opinión existen tres clases de asamblea. La primera son juntas o reuniones informales, es decir, no están reconocidas ni reguladas por la ley agraria, pero sí existen en la realidad. A veces solo están reguladas por el reglamento interno o el estatuto comunal. Son más por usos o costumbres locales que se llevan a celebrar. Y obviamente participan ejidatarios dentro de su salón o casa ejidal
y no necesariamente publican convocatorias. Incluso el presidente del ejido puede levantar un registro o una anotación en su libro interno de asambleas o el libro interno del ejido, donde van anotando lo más importante durante su administración como comisariado ejidal. Los acuerdos que ahí se tomen, es muy importante, no son legalmente válidos, no son formalmente válidos. No obstante, que como ya lo aclaré, esas juntas o reuniones las celebran dentro del salón ejidal, con la participación y asistencia de algunos ejidatarios y de su comisariado ejidal. ¿Qué tipos de asuntos pueden tratar en esas juntas o asambleas informales? A veces, para cuestiones de que se vayan midiendo y asignando en proyecto cómo van a quedar las parcelas o los solares para una futura asamblea de formalidades especiales, es decir, son trabajos previos que se van revisando. Otras veces es para tratar temas como recibir alguna propuesta de alguna empresa ajena al ejido que tiene interés, por ejemplo, en arrendar tierras de uso común, o también para cuando se están llevando pláticas con fines conciliatorios o de negociar. En esas juntas informales se van dando avances. Y también es común que se lleven a cabo esas juntas de carácter informativo sobre algún apoyo, algún programa del gobierno del que pueden ser beneficiados el ejido o sus ejidatarios. En este tipo de juntas informales es muy raro que se solicite la intervención de un notario público. Por ejemplo, solo cuando el comisariado ha sido autorizado para que firme o ratifique un contrato que implique tierras de uso común. Y si la empresa o la misma asamblea, como una garantía legal, pide la presencia de un notario, es cuando se le puede llamar. O cuando se va a celebrar un convenio, por ejemplo, con alguna dependencia o secretaría del gobierno, y los ejidatarios quieren una garantía, pueden contratar a un notario, pero eso es opcional. Ahora bien, voy a abordar el tema de las asambleas que sí están regularizadas y reconocidas por la ley agraria. Y existen dos, las de formalidades simples y las de formalidades especiales. Primero voy a abordar las de formalidades simples, que están establecidas en el artículo 23 de la ley agraria, de la fracción primera a la séptima. Y de hecho, la gran mayoría de las asambleas que se celebran en los ejidos son de formalidades simples. Digamos que de 20 asambleas que se pueden celebrar en un ejido, 18 son de formalidades simples. Y ahí no necesariamente se requiere de un notario de acuerdo a la ley. También se vuelve opcional para el comisariado o por decisión de la asamblea si se manda a llamar a un notario público para que dé fe. Y de seguro es por algún asunto en especial que se va a tratar o por garantía, si ahí es donde se va a autorizar un contrato, un convenio, etc. ¿Qué tipos de asuntos se tratan en esas asambleas de formalidades simples? Por cierto, las asambleas de formalidades simples tienen diferentes sinónimos. Algunos ejidatarios o la ciudadanía en general a esas asambleas de formalidades simples les llaman asambleas generales, asambleas ordinarias, asambleas extraordinarias, asambleas urgentes, asambleas de fin de mes, asambleas de primera convocatoria, asambleas de segunda convocatoria o asambleas de costumbre. Con todos esos nombres se les puede conocer a las asambleas de formalidades simples, ya sea en un ejido o en una comunidad. De modo que cuando escuches cualquiera de sus nombres, sabrás que se están refiriendo a esta clase de asambleas. ¿Y qué temas se pueden tratar ahí?
Por ejemplo, la formulación y modificación del reglamento interno. Ya sea que si no existe, pues que lo van a crear o lo van a modificar, porque es el que rige la vida interna de un ejido. La segunda fracción establece que otro tema a tratar son la aceptación y separación de ejidatarios, o en su caso las aportaciones, cuando los ejidos le cobran cuota a sus integrantes. El tercer párrafo es informes del comisariado y del Consejo de Vigilancia, así como la elección o remoción de sus miembros, es decir, del mismo comisariado. El cuarto punto es cuando se van a rendir cuentas o balances o aplicar recursos económicos del ejido o el otorgamiento de poderes y mandatos, ya sea a una comitiva, ya sea a una persona en lo individual. Y en el inciso quinto, la aprobación de contratos o convenios que tengan como objeto el uso o el disfrute por parte de terceros, como una empresa, hacia las tierras de uso común. O en su caso, las negociaciones, los pagos, como los ejemplos que te ponía hace rato. Y el sexto punto es la distribución de ganancias que arrojan las actividades del ejido. Por ejemplo, cuando se les paga alguna indemnización por alguna afectación de parte de un tercero, de parte de algún gobierno, etcétera. Insisto que en esta clase de asambleas es opcional si invitan o no a un notario público. Ahora te voy a hablar de las asambleas de formalidades especiales. Están fundamentadas en el mismo artículo 23 de la fracción 7 a la 25 de la ley agraria. Aquí sí es indispensable que esté presente e intervenga un notario público. Y su participación del notario debe ser de manera personal. Algo sumamente importante para ponerte en contexto. Como te dije hace rato, las asambleas más comunes son las de formalidades simples y rara vez se celebran asambleas de formalidades especiales. Yo creo que son 2 de 20 asambleas las que son de formalidades especiales. Estas actas de asambleas también tienen sinónimos, se les conoce con diferentes nombres. Por ejemplo, se le conoce con los nombres de asambleas de ADAT, o es una abreviación que significa asambleas de destino, delimitación y asignación de tierras al interior de un ejido o una comunidad, o por su abreviación ADAT. También se le conoce como asamblea de procede, que significa Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Comunales, que comenzaron allá por 1993-94, cuando empezaron a regularizar la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. Ese programa concluyó y después viene el programa FANAR, que significa Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin regularizar. También ese programa finalizó y ahora se llama RAJA, que significa Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios, que tiene como finalidad regularizar sobre todo las zonas urbanas de ejidos que quedaron rezagados o que no se habían decidido regularizar su zona urbana. Otros nombres con los que se les conoce a las asambleas de formalidades especiales son asambleas duras, porque difícilmente se pueden modificar su contenido una vez que ya ha sido aprobada por la asamblea, y sobre todo cuando ya transcurrieron más de 90 días a partir de su celebración. También se les llama asambleas de asignación de tierras, o asambleas de asignación de solares, o asambleas de asignación de parcela, o asamblea de repartición de tierras, o asambleas de cambio de destino. Todos esos nombres que te acabo de mencionar son sinónimos. Muy bien, otro motivo de asambleas de formalidades especiales, aparte de la delimitación y asignación de tierras, también puede ser el cambio de destino de tierras. Por ejemplo, de que si la zona de uso común la van a cambiar de destino para convertirla en zona parcelada
y repartírsela entre los ejidatarios, o a veces para delimitar alguna zona que ha quedado pendiente o rezagada, alguna superficie, delimitarla para que formal y ya de manera legal se le asigne al ejido. También esta clase de asambleas puede tratar el tema de la adopción del dominio pleno, es decir, la autorización para que de manera voluntaria el ejidatario que así lo desee pueda convertir su parcela ejidal en propiedad privada mediante el trámite del dominio pleno, que es precisamente la autorización que pueden llegar a dar. O en su caso, también con formalidades especiales se puede autorizar que se aporte tierra de uso común a una sociedad mercantil o civil. A continuación te explico paso a paso cómo se celebran de manera real esa clase de asamblea de formalidades especiales. Primero se realizan esas juntas informales, esa reunión de las que te hablaba al principio, para ir revisando de qué forma se van a ir haciendo las mediciones, cuánto va a medir cada parcela o cada solar, según sea el caso. Ahorita para efectos prácticos nada más voy a ejemplificar el caso donde van a asignar solares en la zona urbana, que normalmente ya están habitados, incluso ya tienen casa, construcciones, todos los solares. Nada más por la formalidad, los ingenieros van a ir a confirmar las medidas o a rectificarlas, según sea el caso, a como estén en la realidad. Y por si van surgiendo contratiempos, también que vayan tratando esos detalles en esas juntas previas de manera informal que se celebran. E ir dando a conocer los avances que se lleven, sobre todo cuando en un solar va a haber conflicto por cuestión de límites, por cuestión de que los que están poseyendo o los herederos están en conflicto, no se ponen de acuerdo. Ese tipo de situación van tratando. Ya una vez de que se llevaron a cabo los avances, entonces se publican las convocatorias, que normalmente son 2 convocatorias, por primera y segunda. Se publican. Y deben de tener un plazo de un mes a partir de su publicación, de acuerdo al artículo 23 de la Ley Agraria. La convocatoria la puede redactar el comisariado auxiliado con el visitador de la Procuraduría Agraria. Y como es requisito de ley, debe de firmar también el funcionario de la Procuraduría Agraria, poner el sello de la Procuraduría Agraria, poner el sello del comisariado ejidal, y de manera opcional también se le puede pedir al notario público que ponga su propio sello o que incluso firme la convocatoria. Basta con que lo anuncien al notario con su nombre y el número de notario que es, pero si él desea puede firmar y poner también su sello en la convocatoria. Si no hay quórum legal, en un rato más hablo de eso, se publica la segunda convocatoria en los mismos términos, también con un plazo de un mes. Cuando por primera convocatoria no es posible celebrar la asamblea, levantan una constancia de no verificativo. No es requisito indispensable, pero sí se sugiere que se levante. Ahora bien, de acuerdo al artículo 26 de la Ley Agraria, para que una asamblea de formalidades especiales sea posible que se celebre por primera convocatoria, es necesario que estén por lo menos 3/4 partes de los ejidatarios que aparecen empadronados, que aparecen en la lista de ejidatarios inscritas en el RAN, en el Registro Agrario Nacional. Y si no es posible reunir esa cantidad de ejidatarios, entonces se publica una segunda convocatoria con un plazo de un mes. Y ahí debe de estar presente por lo menos la mitad de los ejidatarios legalmente reconocidos y empadronados en el RAN, insisto, sobre ese ejido en particular. Bien, supongamos que por segunda convocatoria sí fue posible, entonces empieza el día de la asamblea, se instalan en el salón ejidal, hay que llegar con suficiente tiempo si eres notario, con los funcionarios de la Procuraduría Agraria. Se da un margen de tolerancia, según la costumbre elegido, pueden ser 15 o 30 minutos.
y empieza el pase de lista por parte del secretario del comisariado ejidal, de acuerdo al artículo 22 de la ley agraria. Se cuentan las asistencias, se anuncia si se reunió o no el quórum legal. Normalmente se reúne por segunda convocatoria porque se hace ese cálculo previo allá en aquellas juntas, si hay condiciones para que se pueda reunir ese quórum legal, y la mayor de las ocasiones sí hay quórum legal por segunda convocatoria. Se verifica el quórum legal y se instala formalmente la asamblea. El secretario anuncia el número de ejidatarios asistentes, a cuánto equivale ese quórum, que debe rebasar el 50% de los empadronados, y si esa asamblea se está llevando a cabo por primera o segunda convocatoria. Y también se hace la advertencia, de acuerdo al artículo 27 de la ley agraria, de que los acuerdos que ahí se tomen van a ser obligatorios para los presentes, los ausentes y los disidentes. Los disidentes son los que están ahí presentes y que seguramente van a votar en contra. Enseguida se elige la mesa de debate, integrada por un presidente, un secretario y 2 escrutadores. Los integrantes de la mesa de debate pueden ser o no los mismos integrantes del comisariado ejidal. Para elegir a los integrantes de la mesa de debate, se somete a consideración de la asamblea quién se proponen, a quién proponen. Cuando nadie se quiere proponer, la función de mesa de debate la va a desempeñar seguramente el mismo comisariado ejidal. Se somete a votación para convalidar a los integrantes, de acuerdo al artículo 27, ley agraria, e inmediatamente toman posesión de su cargo y de su función, para que continúen con el desarrollo de la asamblea. Enseguida, de la mesa de debate, presentan al notario público y al funcionario de la Procuraduría Agraria, que van a intervenir y que ya están ahí presentes. Después le dan lectura al orden del día, de los asuntos a tratar, relativo en este caso, del ejemplo, a la delimitación y asignación de solares en la zona urbana. Presentan el plano de cómo están los solares conformados, el plano interno le llaman, de la zona urbana, y también los planos individuales, que su mayoría ya fueron previamente consensados o revisados en esas juntas informales, así como la relación o el padrón de las personas que van a resultar favorecidas con asignación de solares en este caso, para que en su momento sean sometidos a la aprobación de la asamblea. En su caso se inscriban en el RAN el acta que se va a levantar y se clausura la asamblea. En ese sentido se le da lectura al orden del día. Y bien, ¿cómo se detalla el desarrollo de esa asamblea? Primero, tratar los asuntos que fueron enlistados, como ya te expliqué. Exponer el principal tema, que es la asignación de los solares, por parte en este caso ya del presidente de la mesa directiva. Y los funcionarios de la Procuraduría Agraria, del Registro Agrario Nacional y los ingenieros dan a conocer la información técnica de interés para toda la asamblea. Es opcional si van a conceder el uso de la voz a cada ejidatario presente que necesite intervenir. Debe levantar la mano, debe esperar el orden para que pueda hacer uso de la voz, para que se despeje cualquier duda, cualquier inquietud. Y después se somete a votación, tanto en los planos individuales y el plano interno, es decir, de toda la zona urbana. Si continúa el debate, pues hay que agotarlo hasta donde se considere razonable y prudente, con el derecho a réplicas y contrarréplicas, sobre todo los solares que van a tener conflictos, ¿no? Y ya una vez agotado el derecho al uso de la voz y la réplica, entonces se somete a votación. Si por mayoría se determina que es procedente la forma en que quedaron medidos los solares, y por mayoría deben de ser 2/3 partes de los asistentes a esa asamblea, de acuerdo al artículo 27 de la ley agraria. Y se debe de quedar asentado en qué sentido se votó, ya sea a favor, ya sea en contra, o si hubo incluso personas que se abstuvieron de votar, también se cuentan las abstenciones y se registran como tal.
El secretario hace la anotación de las votaciones y el presidente anuncia en qué sentido quedó la votación y queda sentado en el libro de actas y en la minuta que el propio comisariado levanta para su registro en su libro interno de actas de asamblea. Se procede al siguiente punto si es que existe otro registrado en el orden del día y el notario y su asistente deben de ir tomando nota ellos en lo individual para después corroborar los datos y los resultados. Y si ya no hay asuntos generales a tratar, se clausura la asamblea. Se acuerda también que desde luego se le dé trámite a esa acta de asamblea ante el Registro Agrario Nacional para que se inscriba y se hagan las gestiones correspondientes para que en su momento se expidan los títulos de propiedad sobre los solares ante esa misma institución. Se clausura la asamblea, se anota la hora y la fecha, desde luego, en el que se está clausurando la asamblea, porque hay asambleas que se extienden por 2 o 3 fines de semana, de acuerdo al tamaño del ejido o de la comunidad. Y algo importante, se llevan normalmente hojas con la leyenda, el encabezado, de que son firmas que se van a estampar, a redactar y a recoger, y que se van a ocupar esas firmas de los ejidatarios asistentes para agregarlas una vez de que el visitador agrario ajuste el acta, la imprima, se revise y si el comisario está de acuerdo se procede ahora sí a integrar formalmente el acta, el documento. Y eso puede transcurrir en cuestión de días o a veces hasta semana, cuando se le están haciendo reajustes ahí al acta. Y eso ocurre pues en la oficina de la Procuraduría Agraria o si se contrata un despacho particular. El notario es la importancia de que tome nota él directamente durante el desarrollo de la asamblea para que después coteje de que los datos principales coinciden. Porque ya de que se imprime el acta, ahora sí, con los reajustes que se le hizo, se le agregan las hojas que se recabaron de las firmas y se sella todo por parte del comisariado, por parte del notario, por parte de la Procuraduría Agraria, se remite la original al RAN para que se hagan los trámites correspondientes. Ya a partir de ahí es más responsabilidad del comisariado ejidal o comisariado de bienes comunales, más el visitador agrario y los funcionarios del RAN, de que se le siga dando trámite al acta para que se llegue el momento en que se expidan los certificados parcelarios o certificados o títulos de propiedad tratándose de solares. El notario, pues, por lo tanto, ya no es tan responsable de lo que pueda ocurrir de ahí en adelante. Prácticamente, y una vez de que el RAN manda a inscribir los certificados, los títulos de propiedad al registro público de la propiedad, los solares dejan de regirse por la Ley Agraria Federal y se someten ya a la regularización de las leyes estatales en materia civil. Así, a grandes rasgos, es como se lleva a cabo una asamblea de formalidades especiales. Espero que esta información te haya sido de utilidad. Voy a empezar a grabar videos especialmente para las y los notarios públicos respecto a su intervención en actos y documentos en materia agraria, es decir, de derechos de tierras que pertenecen a ejidos o comunidades. Se despide su servidor, el abogado agrario Ramón Herrera Chela. Para cualquier duda, información, pregunta, consultoría, como por parte de ustedes como notarios, pueden mandarme un WhatsApp al 66 91 13 70 43. Repito, 66 91 13 70 43. Nos vemos en el siguiente video.